¿Qué pasa, Linuxeros? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal ¿Qué pasa, Linux? Mi nombre es Ramiro Pastrano y me da mucho gusto estar nuevamente acá con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas de las aplicaciones open source o sobre algunos de los proyectos open source que han revolucionado el mundo tecnológico o bien la industria tecnológica en la cual estamos actualmente. Algunos de estos proyectos originaron otros más, de los cuales hablaremos después, y algunos de esos proyectos no te imaginabas que probablemente estarían ahí. Así que si estás dispuesto a escuchar esto, no te vayas y quédate acá con nosotros para escucharlo. Sí. Bien, y bueno, para comenzar con este video, vamos a comenzar hablando de una de las personas que más han influenciado el mundo del open source. Y claro, vamos a hablar inicialmente de la gran eminencia o un hombre a quien yo respeto mucho por todos los aportes que ha hecho, que es Linus Torvalds. Vamos a hablar un poco acerca de él porque me gustaría explicar, o bueno, más bien dar una introducción acerca de lo que es Linux. Porque él fue el creador en 1991 del Linux, el kernel de Linux. Digamos que Linux es el entorno, o bueno, más bien es el núcleo que ha generado potencialmente la mayoría de las distros Linux que están existentes actualmente. Claro, aparte de él está Stallman, quien también partió con una parte de GNU en el licenciamiento de los distros o sistemas operativos open source, en el cual también hay bastante de lo cual hablar, pero Linus Torvalds nos comenzó a añadir o a introducir el kernel principal mediante el cual funcionan la mayoría de los Linux más conocidos, entre los que están Debian, Red Hat, Deepin, Fedora, Arch Linux y dentro de los principales que son Debian, Red Hat y Arch. ¿Okay? De ahí pues obviamente vienen muchísimos más kernels que han estado apareciendo poco a poco y me gustaría hablar un poco acerca de todo ello. Para esto, nosotros vamos a ponernos por acá y vamos a hablar un poco acerca de lo que él ha hecho. Bueno, el legendario Linus Torvalds, como lo comentaba, en 1991 creó el primer núcleo de Linux, que fue el kernel utilizado por muchos sistemas operativos, desde servidores empresariales hasta dispositivos móviles actualmente. Hemos de recordar que Android funciona con Linux. Y esto ha sido también gracias a las mismas actualizaciones que ha hecho Linus Torvalds. De hecho, la última actualización fue apenas este año, en junio, donde sacaron ya la versión 6.10. Entonces también, él diseñando este sistema operativo hizo un diseño modular y una licencia de código abierto, lo cual ha permitido una colaboración masiva del uso de este kernel y ha permitido una gran innovación a lo largo de bastantes años. Ya estamos en el año 2024 y estamos hablando de que tiene más de 30 años viviendo en lo que es nuestro mundo tecnológico. ¿Ok? Básicamente el kernel se actualiza con nuevas versiones a cada cierto tiempo. El mantenedor oficial es él. Claro que tiene también otras personas que le aportan, pero él es el principal. En el ámbito profesional, el kernel de Linux es una columna vertebral de innumerables servidores que alojan sitios web. Y eso lo hemos visto en el canal bastante. Desde firewalls, desde servidores NAS, desde todo el tema de los servidores, y justamente les voy a mostrar también una de las imágenes donde se habla acerca de bastantes aspectos que ha hecho el tema de Linux en la web. Por ejemplo, la mayoría del mundo web
ha sido, o bueno, más bien depende hasta cierto punto. Todos estos proyectos que también son open source, de los cuales podríamos hablar después, dependen precisamente de vivir nativamente en un sistema operativo de kernel GNU Linux. Ya sea que tú tengas un servidor en GoDaddy, Hostinger o cualquiera de estas plataformas, DigitalOcean, AWS, todas ellas tienen de forma interna un servidor con kernel Linux. Ya sea que ese servidor esté funcionando con Ubuntu, con Debian, con Fedora, con CentOS, con Red Hat, con Oracle o con cualquiera de ellos, que Red Hat y Oracle fueron empresas que comenzaron a comercializar una patente, digamos así, empresarial o una licencia empresarial con la cual brindan un soporte externo, extenso sobre el mismo kernel de Linux que ellos están distribuyendo, tomándose claramente del kernel original de Linus Torvalds. Por ahí, entre algunos debates, comenzaban si esto era correcto o si esto era incorrecto. En mi punto de vista, solamente quiero decir que es completamente válido que cada quien, al momento de emprender un proyecto open source, también dé la opción de adquirir mejoras con algún tipo de pago, porque esto permite la finanza o la financiación de los proyectos a gran escala. Linus Torvalds ha sido beneficiado grandemente por aportaciones de la misma comunidad o de empresas que le han dado cierto beneficio, y también el sujeto, la verdad, es un máster, ha trabajado también en grandes empresas aportando sus conocimientos. Y pues bueno, generalmente los servidores funcionan ya sea con Apache o Nginx, los cuales también son open source, y esos nos brindan la posibilidad de nosotros montar todos nuestros servers en la nube, online, en la red, y esto haciéndolo desde un sistema o una distro Linux, la cual nos permite correr el kernel de Linux. ¿Ok? Entonces, el kernel de Linux no se limita solamente a los servidores, sino que también impulsa una amplia gama de dispositivos embebidos, desde routers, sistemas de domótica, hasta dispositivos médicos y automóviles. Así es, Linux está presente en bastantes tipos de sistemas. Por ejemplo, actualmente es muy famoso el uso de Raspberry, de Orange Pi, de Odroids, y este tipo de tarjetas, que incluso Arduino, trabajan con un sistema LOT, el cual trabaja con el kernel Linux precisamente gracias a su ligereza. Y hay bastantes proyectos que dependen de este mismo, que permiten exponenciar bastante el uso de Linux en la industria. De hecho, las grandes maquiladoras utilizan Linux para el anclaje y armado de las grandes máquinas que están trabajando actualmente para hacer cables de red, nuestra misma ropa, embalajes y algún otro tipo de cosas que nosotros necesitemos o vayamos a requerir. Esto pues trabajando con proyectos a través de Arduino o con programación precisamente de Arduino, pero montándolas dentro de un sistema LOT de Linux. Bien, y también pues obviamente hay muchos otros que también dependen de ello. El desarrollo que ha tenido obviamente ha sido un esfuerzo continuo, y precisamente Linus Torvalds ha sido el principal exponente de estos temas. Linus Torvalds se ha esmerado bastante por ir trabajando con este proyecto. Algo que nació como una simple tarea, un simple pasatiempo, se convirtió en uno de los grandes impulsores en cuestión de tecnología en sistemas de kernel. ¿Okay? Este hombre, la verdad, ha aportado bastante, y no podíamos comenzar este video sin hablar, o estas partes de segmentos de los videos de los cuales vamos a hablar acerca de proyectos open source, sin hablar específicamente de este hombre llamado Linus Torvalds. Otro de los proyectos que más han influenciado
durante estos últimos años y ya hemos tenido una serie o un segmento de videos entre los cuales hablamos acerca de la containerización y pues uno de los grandes proyectos que han impulsado esto es tanto Kubernetes como Docker y Podman. Estos proyectos que son de open source tienen también sus creadores cada uno por sí y tienen algunos años de creación. Si hablamos específicamente del tema de Kubernetes o digamos así de la dockerización, pues el que ahorita está como el rey de la dockerización es Kubernetes, que originalmente fue creado por Google y ahora es mantenido por la empresa Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes se convirtió en el estándar de facto para gestionar aplicaciones en contenedores a gran escala, tomando así la misma idea de Docker, pero haciendo una administración en conjunto de todos ellos o permitiendo, digámoslo así, en pocas palabras, una gestión de nuestros contenedores Dockers, entre los cuales su capacidad para automatizar su implementación y la facilidad de escalar precisamente esa gestión de contenedores lo convierte en una herramienta esencial para equipos de desarrollo que buscan agilidad y eficiencia. La mayoría acá que hemos hecho DevOps, Development o algún tipo de desarrollo, válgame la redundancia, hemos tenido que usar en algún punto Docker, Podman o incluso Kubernetes. Pero Kubernetes no está solo en el mundo de la containerización, sino que Docker, que fue lanzado precisamente en el 2013 por Solomon Hykes, popularizó el concepto de contenedores y facilitó su adopción masiva. Docker pues sigue siendo una herramienta valiosa para crear y gestionar imágenes de contenedores y su amplia comunidad y ecosistema pues ha permitido una gran gama de herramientas que lo convierten en una opción bastante atractiva para muchos desarrolladores. Y aunque Docker sigue trabajando bastante, no podemos dejar de lado precisamente a Podman, que Podman justamente ha ganado una popularidad ya un poco más de la versión 5.2 desde el año pasado y ahora ya andamos en otras versiones. Introduce mejoras en la gestión de pods que digamos permite la compatibilidad también con Kubernetes y la integración con herramientas de terceros. Su enfoque especializado, digamos así, en la seguridad lo ha hecho eficiente y lo ha convertido en corto plazo en una opción más popular para la containerización. Además de Kubernetes, Docker y Podman, pues obviamente existen otras opciones de código abierto para la containerización como LXD y Containerd, los cuales también han sido creados tanto por Canonical y algunas otras opciones que utiliza también Red Hat. Por el otro lado, es un tiempo actualmente de contenedores, de ejecución de contenedores de bajo nivel que impulsa tanto Docker como Kubernetes y precisamente estos proyectos han impulsado bastante este mismo concepto. Estas herramientas pues nos ofrecen diferentes enfoques y características, lo que nos permite a los desarrolladores la opción de elegir lo que mejor se adapte a nuestras necesidades y preferencias. Básicamente, en un resumen de lo que es Docker, Podman y Kubernetes, digamos así, el mundo de la containerización y orquestación de contenedores está en constante evolución y es muy probable que siga creciendo bastante debido precisamente a su amplia gama de opciones. Y ahora, si nos vamos a hablar un poco sobre otros temas como incluso el diseño gráfico, pues también hemos visto por acá bastantes proyectos entre los cuales entra lo que es GIMP. GIMP es un proyecto, digamos así, bastante robusto, pero de apariencia muy sencilla y básica, que la verdad es bastante utilizado y sencillo de utilizar, debido a que justamente permite un gran avance entre las herramientas de diseño digital o artes digitales para diseñadores gráficos, siendo así como una réplica de lo que es Adobe Photoshop en Linux,
una versión open source bastante eficiente que podrías utilizar, misma que yo utilizo para realizar las imágenes de nuestro canal. No soy el mejor diseñador, claro que se pueden hacer cosas bastante buenas y de hecho te podrás encontrar en la web bastantes videos de profesionales utilizando GIMP que hacen proyectos bastante buenos que no le desean nada a Photoshop ni a ninguno de los otros proyectos. Esta es una alternativa poderosa y gratuita a Photoshop, como ya lo decía, ideal para profesionales creativos con presupuestos ajustados. Básicamente, GIMP es una muy buena opción para ti si eres un diseñador gráfico. Ahora hablemos sobre otro proyecto, el cual también ha impulsado bastante el mundo profesional. Y ese proyecto es LibreOffice. Aunque es un proyecto clon de Office que también te permite la opción de tener proyectos de Office dentro de esta suite, dentro de Linux. Es compatible obviamente con cualquiera de los archivos de extensión de Office. Este proyecto tan sencillo y básico es muy robusto y te permite trabajar tanto con tablas de Excel, presentaciones similares a las de PowerPoint y también tener tu hoja de documentos como lo es Office, ¿ok? Office Word. Entonces, esta herramienta se ha hecho bastante popular en los últimos años como una alternativa libre y gratuita para utilizar Office. Es una herramienta que poco a poco ha ido adoptando algunas de las opciones de Office e incluso ciertas características del menú, aunque no puede ser específicamente igual a Office, pero es bastante utilizada y la puedes encontrar con las principales herramientas de Office como Office Writer, Impress y Calc, que simulan las aplicaciones principales de LibreOffice, entre las cuales tú puedes trabajar, crear un documento de texto y tienes precisamente todas las herramientas con las cuales cuentas en lo que es Office. La verdad, yo tengo bastante tiempo utilizando estas herramientas o utilizando precisamente también las opciones de Google Docs, que la verdad ya no he necesitado desde hace varios años la ofimática de Microsoft, y es precisamente porque encuentro todo lo que necesito en ellas. Si no las has utilizado, te recomiendo bastante instalarlo. Pesan bastante menos que la ofimática de Microsoft y también te va a brindar bastantes soluciones. Otro de los proyectos que quiero hablar, y no específicamente me voy a enfocar tanto en cuestión de tiempos ni de momentos de publicación ni nada, es la herramienta de Blender, que ha sido una de las herramientas de diseño 3D, de edición de videos y de algunos efectos visuales que se ha utilizado bastante en muchos proyectos. De hecho, te puedo hablar de algunos proyectos que han sido hechos con Blender en la actualidad. Proyectos que no te imaginarías que están realizados con Blender. Uno de ellos, de esos proyectos, es el conocido, y lo voy a poner por acá, Spider-Man de Spider-Verse. ¿Okay? Into the Spider-Verse. ¿Okay? Esta película ha sido realizada bastantes de sus efectos con Blender. Y no solamente ha sido esta película, sino que también entre algunas de las otras películas han sido también Tears of Steel y también algunas otras como Hero. Pero de las más impactantes ha sido Spider-Man Into the Spider-Verse, la cual tiene bastante trabajo hecho en Blender y que la verdad es muy buen trabajo, y de hecho también con esta herramienta se han realizado algunos videojuegos que actualmente se utilizan. Solo por decir un ejemplo de ellos, este juego por acá llamado Joe Frankie es uno de los juegos que se ha realizado en Blender. Blender se utiliza bastante en el desarrollo y maquetado de animaciones 3D y también se ha utilizado en algunos proyectos de arquitectura. De esos pues no puedo poner alguna imagen en específico, pero también podrás ver en YouTube que bastantes proyectos se han realizado y puedes realizarlos con lo que es Blender. Bien, ahora
pasemos a hablar acerca de otro de los proyectos que también han influido bastante en el mundo en los últimos años, que no solamente es Blender, sino que también ha sido Audacity. Audacity últimamente se ha utilizado también como una de las opciones libres para poder grabar. Algunos podcasters lo suelen utilizar, no todos obviamente, y algunos de los productores también han hecho proyectos de música con él. Por lo menos se utiliza para limpiar el sonido o realizar ciertas conversiones o crear la plantilla de descripción de las canciones para poderlas subir a plataformas de stream. Entre las últimas de las que íbamos a hablar, pues era obviamente GIMP, y futuramente hablaremos un poco más de proyectos que están a la vanguardia en cuestión de la tecnología para que nosotros podamos saber que Linux sigue presente en el mundo tecnológico. Esto lo quise hacer para darte un resumen de algunos de los proyectos open source que se utilizan dentro del mundo tecnológico o bueno, en la vida real con Linux, y para que sepas, o bueno, más bien compartirte que no solamente se utiliza en cuestión de servidores, también se utiliza bastante en workstations, en equipos de trabajo, tal cuales comunes en ofimática y sobre todo en proyectos de diseño, renderizado 3D y algunas otras cosas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que yo no soy un experto, pero te comparto un poco de lo que he aprendido, y si te gustó este video te invito a compartirlo, a darle like y a suscribirte si no estás suscrito. Ayúdame activando la campanita de notificaciones para que estés atento de los nuevos videos que surjan dentro del canal. Y les mando un saludo a todas las personas que se están suscribiendo. También a esos usuarios de la comunidad que están más seguido, continuamente compartiendo, comentando en los videos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Chao.